¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para quinto grado de secundaria de CT, la experiencia 5, actividad 10. Analizamos y explicamos los resultados del proyecto Genoma Humano. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Revisaremos los resultados del proyecto Genoma Humano para entender las semejanzas y diferencias en nuestra especie y reflexionar sobre el respeto. Primero vamos a responder unas preguntas teóricas que tengamos ya con conocimientos previos. ¿Cómo es posible que exista tanta semejanza entre las personas? Esto se debe a que todos pertenecemos a la misma especie, somos la especie humana, por ello compartimos características básicas y fundamentales para existir, como contar con los mismos órganos vitales. Creo que esto ya es obvio, todos los seres humanos contamos con lo mismo, solo que tenemos algunas características físicas que nos hacen distintos, entre comillas. ¿Cómo es posible que existan semejanzas con otras especies? Bueno, muchas especies cuentan también con los mismos órganos y articulaciones, sin embargo, las que tienen más semejanza al ser humano son los simios. Como podemos ver al costado, tenemos aquí una ilustración de lo que son los huesos comparados de un humano con los de un gorila. En este caso son muy idénticos, solo que aquí los tienen un poco extensos, pero de todos modos somos muy semejantes. Esto se debería a que nosotros evolucionamos de ellos. ¿Consideras que es adecuado resaltar las diferencias sobre las semejanzas? Esto lo puedes responder tú mismo, pero considerando que cuando se refiere a resaltar las diferencias sobre las semejanzas se refiere sobre todo a resaltar el que una persona es distinta a ti en su color de piel, en su forma en sus costumbres, en su forma de expresarse, dejando de lado las semejanzas, uno de que es tu misma especie, o sea, es un humano como tú, otro que tiene los mismos derechos, que tiene las mismas necesidades básicas y esas cosas, ¿no? ¿Consideras que es adecuado hacer eso? Tú respóndelo desde tu punto de vista. Considerando los resultados de tu indagación y las actividades que has desarrollado, vamos a tener la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de la semejanza entre las personas de diferentes partes del mundo? Lee con atención el esquema de estructura del ADN y reflexiona sobre cómo se almacena la información genética de nuestra especie y cómo interactúa en el interior de las células. El texto es de los resultados del proyecto Genoma Humano y bueno, vamos a tener en cuenta primero cuál es la estructura del ADN. Ya lo hemos hablado anteriormente muchas veces. En el núcleo de las células se encuentran los cromosomas, que son unas X azules. Estos, cuando los desenrollas, se empiezan a formar estas cositas amarillitas de aquí, luego se convierten en nucleosomas. Si sigues desarrollando se van a salir histonas, sigues desarrollando vas a conseguir los genes, que son esas cositas de aquí. Estos genes contienen los nucleótidos, que bueno, vienen en bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Como puedes ver, se combinan entre sí y se ponen aquí en pares, ¿no? Y bueno, vamos a ver los resultados del proyecto Genoma Humano. Vamos a verlo de forma resumida porque hay muchos más, creo que son 10 resultados, pero yo les puse aquí los más importantes. 1. El genoma humano contiene 3.174.700.000 pares de bases nitrogenadas. De estas cositas, tenemos toda esta cantidad. El número total de genes estimado es de 30.000 a 50.000. Menos del 2% del genoma codifica proteínas. Cuando se refiere a codifica proteínas, se refiere a algunos genes que tenemos que tienen, entre comillas, una receta para codificar o para hacer proteínas. Porque en sí el ADN no hace las proteínas, solamente da, como por decir, la receta. Y si no me equivoco, son los ribosomas los que se encargan de fabricar la proteína para el cuerpo humano. Y bueno, entonces sabemos que menos del 2% del genoma, o sea, menos del 2% de todos nuestros genes son los únicos que tienen la receta para hacer proteínas. Aproximadamente el 99.9% de las secuencias repetitivas de ADN tienen un código genético que se repite entre todos los demás de la misma especie. Esto lo que quiere decir es que tú, por compararlos, ¿no? Tú, una persona blanca, una persona negra y una persona, digamos, que viene de allá de Oriente, tienen el 99.9% de genes idénticos en su código genético. Impacto científico del proyecto Genoma Humano en biología y medicina. La comparación entre el genoma humano de dos personas distintas arrojan un 99.9% de similitud genética, es lo que acabo de decirte. El conocimiento de la constitución genética de una persona podrá ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades futuras, no solo de afecciones genéticas, sino que incluso de afecciones de causa ambiental, como por ejemplo el conocimiento de genes de susceptibilidad para enfermedades infecciosas. Finalmente, el PGH, el proyecto Genoma Humano, contribuirá al desarrollo de nuevos fármacos que permitan un tratamiento individualizado o ajustado a cada paciente de acuerdo con su constitución genética.
pero esto es a un futuro, todavía no se ha logrado esto. Ahora vamos a responder según lo que hemos leído. ¿Por qué la información genética se presenta en código de bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas son estas cositas aquí que vemos. Por ejemplo, aquí hay una, dos y forman un par de bases nitrogenadas. Porque de esta manera logran conectar ambas hélices del ADN. Recordamos que esta es una hélice, la verde es una hélice, la azul es otra hélice, y si es gracias a las bases nitrogenadas es que logran unirse, por así decirlo, están formados como una escalerita. Constituyen los genes y se unen mediante enlaces químicos. ¿Cómo entender que gran parte del ADN no tiene información para formar proteínas? Recuerden que solamente el 2% de todo nuestro genoma humano tiene la información para formar proteínas. Por eso es que te dice que gran parte del ADN no lo tiene. Lo podemos entender como que la mayoría se enfoca en presentar la información genética del individuo en lugar de información para sintetizar proteínas. Además que como las células se encargan del trabajo y proceso de síntesis de proteínas, el ADN solo se encarga de dar la receta y nada más. ¿Cómo repercute este conocimiento en la sociedad? Da a conocer que nuestros genes son mucho más parecidos de los que creemos, incluso al punto de poner a prueba la existencia de la raza. También traerá beneficios como poder prevenir el desarrollo de enfermedades futuras o personalizar los fármacos de acuerdo a los genes de cada persona. Vamos a seguir reflexionando con unas 2 preguntas más. ¿Por qué existe tanta semejanza en la información genética de nuestra especie? Porque de eso está compuesto nuestro ADN y es lo que nos hace ser una especie. Somos seres humanos. Si no compartiéramos esa cantidad de información genética, no podríamos ser de la misma especie, pues habrían demasiadas diferencias físicas y genéticas que evitarían clasificarnos como tales. Un ejemplo, como dije al inicio, podría ser con el gorila, que bueno, ellos son muy distintos a nosotros en genes, aunque claro, tienen todavía una cantidad de similitud, si no mal recuerdo es algo de 60% iguales a nosotros en genes, pero no es lo suficiente como para poder catalogarlos de la misma especie. ¿Cómo ayudaría el conocimiento de la información genética en el tratamiento de enfermedades? Esto se mencionó en el mismo texto, así que tú lo puedes responder por tu cuenta. Piensa en que las variaciones físicas, como el color de la piel, los ojos, la estatura, constituyen diferencias pequeñas frente a la semejanza a nivel del ADN. Como se mencionó, todos somos un 99.9% genéticamente iguales, y solo nos diferenciamos por ser un 0.1 distintos a los demás. Revisamos el texto Breve Historia del concepto de raza. Nos va a dar una mirada sobre la forma de cómo se estudiaba la diversidad humana. Bueno, chicos, para entrar a este paso, a esta lectura, más bien yo les quiero decir primero de que el tema de si que existe la raza o no todavía está, digamos, en debate, teniendo posiciones científicas y sociales. En este caso vamos a leer ambos. Primero vamos a ir con lo que es el concepto de la raza. La raza es cada uno de los 4 grandes grupos étnicos en que se suele dividir la especie humana teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas como el color de la piel o el cabello, que se transmiten por herencia de generación en generación. Las 4 razas existentes son la blanca, o también llamada caucásica, la blanca negra o también llamada negroide, la blanca amarilla que también se le dice mongoloide y la cobriza. En 1972 el genetista R. Lewontin publicó un estudio en el que demostraba que las poblaciones humanas eran todavía más diversas genéticamente de lo que se creía. Lewontin, por medio de las técnicas genéticas moleculares, observó que la mayor parte de la variación genética, el 85.4%, estaba contenida en los grupos raciales o entre las poblaciones de una raza, mientras que tan solo el 6.3% de la variación humana se justificaba por medio de una clasificación racial. Este pequeño concepto no logré entenderlo y intenté buscar información aparte de internet, no encontré ayuda y bueno, lo que trata de decir tal vez es que vio que en la variación genética solamente el 6.3% presentaba evidencia de que nosotros tenemos una raza genéticamente, ¿no? O sea, de que heredamos la raza genéticamente, pero o sea, es como que había una mayoría que decía que no, en la raza no existen los genes. Y bueno, por eso es que a raíz de estos hallazgos, Lewontin concluyó que la raza no tenía prácticamente, fíjense que dice prácticamente, no está afirmándolo del 100%, prácticamente significación genética alguna. Es decir, que para él la raza prácticamente no debería existir porque no tiene una base, no tiene un sustento genético. Es un mito que hay diferencias genéticas entre las razas, pero sí hay diferencias físicas. Ahora, para que puedas formar tu propio punto de vista ante este problema,
vamos a considerar, más bien dicho, voy a hablarte un poco, voy a mostrarte las dos caras de la moneda. En este caso nos están diciendo que según la base científica y genética, la raza no debería existir porque no tiene un sustento genético. Más bien dicho que la genética, la ciencia no apoyan a la idea de que debería existir una raza. Pero creo que esto lo están haciendo más como para decirnos, ¿no? De que si es que no existiera, si es que eliminamos la raza, ya no va a existir racismo. Bueno, si es que ese es el pensamiento que tienen, pues es, déjame decirle que es ilógico, porque de todos modos el ser humano va a buscar una forma de clasificarse, porque siempre ha sido así. Nos organizamos para algo por fines buenos, ¿no? Esa es la intención. Como por ejemplo, hay algunos que se han organizado, o más bien dicho que los que clasifican al ser humano por razas, han realizado estudios, ¿no? Donde se pueden haber diferencias entre cada raza. No es porque todos somos personas y todos somos iguales, no se podría decir eso. Las razas también tienen sus diferencias. Miren, las personas de raza negra tienen sistemas inmunes más potentes que las de raza blanca. Aquí también hubo otro estudio en donde estudiaban sobre qué enfermedades eran más comunes en las razas negras que en las razas blancas. Por ejemplo, la presión arterial alta es mucho más frecuente en los afroamericanos, igual que la diabetes, igual que el accidente cerebrovascular. Aquí están las fuentes. Y bueno, como les digo, en este caso el concepto de raza yo creo que podría todavía seguir existiendo. Mi opinión es esta. La raza debería de seguir existiendo, pero como una clasificación social. Porque de todos modos, aunque ya elimines el término de raza blanca, aún van a haber personas que las llamen blancas nada más o negras y va a seguir siendo la misma cosa. Así que bueno, si para la genética y la ciencia no existe la raza, está bien, pero para la sociedad aún puede seguir existiendo. Yo creo que el problema no es que existan o no las razas, el problema es que otras personas se crean superiores a las demás por sus características físicas. Ya bueno, sabiendo todo eso, vamos a responder las preguntas, pero las voy a hacer de una manera directa y rápida porque siento como que nos están obligando a responder correctamente, entre comillas, para decir que la raza no existe ya. Pero no, como les digo, no me gusta esa idea de pensar que nos están queriendo adoctrinar, sería un poco muy malo. La idea es que saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Nuestros propios puntos de vista. Así que vamos a responder esto de manera rápida. ¿Por qué es importante desarrollar investigaciones científicas sobre nuestra diversidad? Porque de este modo podremos analizar cuán distintos o parecidos somos genéticamente. ¿Qué efectos puede tener la sociedad en manejo inadecuado de la ciencia? Podría desatar más problemas sociales de exclusión, enfrentamientos o malentendidos. ¿Por qué se señala que no existe base biológica de la raza en humanos? Porque la mayor parte de la variación genética, 85.4, esa parte que les dije que no la entendí, no supieron, más bien dicho, explicarnos bien esta parte en el PDF de la web. Intenté buscar información aparte para entenderlo, pero no lo comprendí del todo, así que es un poco una pérdida, lo siento, una pérdida de información ahí. ¿Cómo entender que gran parte del ADN de las poblaciones tiene gran variedad? Las personas somos productos de la combinación de la mitad de genes del padre y la mitad de la madre. Es por ello que por cada humano nuevo que nace, la diversidad se expande más y más. ¿Cuál es la importancia de señalar que el racismo no tiene asidero en la genética ni en la ciencia? Se podría decir que científica y genéticamente las razas no existen y por ende no existiría el racismo dentro de los conceptos científicos nada más, pero podrían seguir existiendo dentro de los conceptos sociales. Ahora, fuera de lo que son las actividades que nos están dejando en esta ocasión, te invito a que reflexiones un poco. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Las razas existen o no? ¿Deberían existir? ¿Debe tener un significado científico o social? Eso lo dejo para que puedas tú sacar tu propio punto de vista. Claro que es respetable siempre y cuando te fijes también en respetar los derechos de los demás. Ya te mencioné cuál es mi posición y bueno, espero que si deseas puedes comentarme la tuya o solamente puedes reflexionar de eso personalmente. Ahí evaluamos nuestros avances. Comprendí los resultados del proyecto Genoma Humano sobre la base científica de información genética, sí es lo que hemos hecho, bueno, más o menos, se podría decir que estamos en proceso, pero no nos han dado tampoco la información suficiente como para poder decir, sí, lo entendí. Tal vez podríamos aprenderlo, pero ya necesitaríamos de algún profesional que nos explique mucho mejor, porque es un tema, la genética de verdad es un tema muy complicado.
Argumenté mi posición frente a la discriminación utilizando la información de mi indagación y el resultado del proyecto Genoma Humano. Pues sí, es lo que hemos hecho. Con eso terminaríamos en esta oportunidad. Espero que te haya servido, que puedas reflexionar también sobre crear tus propios puntos de vista, basándose en lo que son el respeto de los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Bueno, con esto estaríamos finalizando toda la experiencia de aprendizaje 5 para quinto. Espero que nos vemos muy pronto en la experiencia número 6. Y bueno, con esto terminamos. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye.